El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas seguidas de un incendio generalizado que volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por Europa y América del Norte. Europio, herbio y alienaciones de sicoros expulsados que se estimó 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó la muerte de 32 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116.000 personas, plascando una alarma internacional a detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radioactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día. Después del accidente, 200.000 personas recibieron alrededor de 100 milisieverts, otras 20.000 cerca de 250 y algunos 500 milisieverts en total. 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad de la población. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional finalmente financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre del año 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior del exterior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales y por las dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría el riesgo de degradarse seriamente. En 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están inactivos. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, NSC por sus siglas en inglés. Una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, además de poseer más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de raíles. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo de la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros, y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura. Como ya hemos repasado, el accidente de Chernóbil causó algunas decenas de muertos inmediatos debido al envenenamiento por radiación. Además de ello, se prevén miles de muertes prematuras en las décadas futuras.
De todos modos, en general no es posible probar el origen del cáncer que causa la muerte de una persona, y es muy difícil estimar las muertes a largo plazo debidas a Chernóbil. Sin embargo, para entender la magnitud del accidente, sí es posible comparar los efectos que han producido otros desastres, como por ejemplo el fallo de la presa de Banqiao, en China, en 1975, causó al menos la muerte de 26.000 personas debido a la inundación y otras 145.000 murieron debido a las epidemias y hambrunas subsiguientes. El desastre de Bhopal, en India, 1984, del cual la BBC informó que había causado la muerte a 3.000 personas inicialmente y al menos otras 15.000 murieron de enfermedades subsiguientes. La Gran Niebla de 1952, en Londres, Reino Unido, donde los servicios médicos compilaron estadísticas encontrando que la niebla había matado a 4.000 personas inicialmente y en los meses que siguieron murieron otras 8.000. El desastre en Doña Paz, Filipinas, 1987. Este incendio de productos del petróleo mató a más de 4.000 personas. La inundación de Johnstown, en Pensilvania, Estados Unidos, en 1889, tuvo 2.209 muertos. El incendio de la iglesia de la Compañía, Santiago de Chile, 1863, entre 2.000 y 3.000 muertos, según la fuente. Y las explosiones de San Juanico, de 1984 en la Ciudad de México, 600 muertos. Al informarse sobre el accidente, varias naciones ofrecieron ayuda humanitaria inmediata a los afectados, además de realizar promesas de ayuda humanitaria a largo plazo. Cuba ha mantenido desde 1990 un programa de socorro para las víctimas de este accidente nuclear. Casi 24.000 pacientes de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Moldavia y Armenia, todos ellos afectados por accidentes radioactivos, han pasado ya por el Hospital Pediátrico de Tarará, en las afueras de La Habana. La mayoría de los pacientes son niños ucranianos afectados por la catástrofe, con dolencias que van desde el estrés postraumático hasta el cáncer. Alrededor del 67% de los niños provienen de orfanatos y escuelas para niños sin amparo filial. El impacto social de la atención brindada es grande porque estos niños no tienen posibilidades económicas para tratar sus enfermedades. Son evaluados y reciben todo tipo de tratamientos, incluidos trasplantes de médula para quienes padecen leucemia. En este programa, el Ministerio de Salud de Ucrania paga el viaje de los niños a Cuba y todo el resto de la financiación del programa corre a cargo del gobierno cubano. La ONG gallega Asociación Ledicia Cativa acoge temporalmente a menores afectados por la radiación de Chernóbil en familias de la Comunidad Autónoma de Galicia. La ONG castellano-leonesa Ven con Nosotros realiza un trabajo similar en las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid y Extremadura. Chernóbil El Cartea y Chernobileco Umeak en el País Vasco, Arcoíris Solidario en Navarra y Familias Solidarias con el pueblo bielorruso en Murcia. También se creó el Chernobyl Children Project International y otros países como Irlanda o Canadá también ayudaron a los niños afectados. Chernóbil en la cultura popular. En 1987, al año siguiente del accidente, el estadounidense Frederick Paul publicó su novela Chernóbil, traducida al español ese mismo año por Rafael Marín, basada en los hechos reales de la catástrofe. 10 años después, en 1997, la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, posteriormente Premio Nobel de Literatura en 2015 por esa obra, publicó Voces de Chernóbil, un libro estilo documental, que recoge testimonios de personas afectadas de manera directa e indirecta por el estrago. En el 2016 apareció la adaptación cinematográfica del libro de Alexievich, dirigida por Paul Crutzen, titulada La Suplicación, Voces de Chernóbil, obra que conserva el estilo documental a través de la narración de testimonios de los sobrevivientes de la catástrofe. En el 2019, el canal HBO emitió una miniserie de 5 capítulos titulada Chernóbil, reconstruyendo los hechos que se sucedieron desde el momento de la explosión a través de las acciones de dos personajes históricos, Valery Legasov y Boris Shcherbina. El primero fue un científico soviético que integró el comité de investigación del desastre de Chernóbil, alertando desde un primer momento sobre la extrema gravedad del asunto y tomando las decisiones técnicas sobre el terreno para contener la expansión del desastre atómico. El segundo fue un alto dirigente político soviético que tuvo a su cargo en el terreno las decisiones políticas para contener la catástrofe. Ambos murieron en el lustro siguiente, como consecuencia del accidente. El tercer papel protagónico de la serie corresponde a una científica bielorrusa llamada Uliana Komiuk,
que no existió como tal, pero que sintetiza la actuación en el terreno de muchos científicos, muchos de los cuales también murieron en los años inmediatos como consecuencia de la radiación. El papel del bombero Vasily Ignatenko también corresponde a una persona real, fallecida como consecuencia de la radiación, cuya memoria es tomada a partir del relato de su esposa. Y bueno, este es el fin del documental. Esperamos haber satisfecho las exigencias planteadas. Y bueno, eso es todo.